Hola, bendiciones a todos. Mi nombre es Daniel Isai Moguel Santamaría y en esta hora entonaré el himno 94 del Himnario Bautista, Editorial Mundo Hispano, Tierra de Palestina. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador. Y en tus hermosos olivares habló a los millares palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían también. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Este himno nos habla acerca de la venida de nuestro Señor Jesús a esta tierra, de su llegada, de su historia, de su sacrificio y del precio que tuvo que pagar, dejando así a muchos testigos. El Catecismo Menor de Westminster, en la pregunta número 4, pregunta diciendo: ¿qué es Dios? A lo cual responde: es un espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser. Sabiduría, poder, santidad, bondad, justicia y verdad. Estas son las cualidades de ¿qué es Dios? A lo cual también la pregunta número 6 nos dice: ¿cuántas personas hay en la divinidad? Responde diciendo: hay 3. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estas 3 personas son un solo Dios, las mismas en sustancia, iguales en poder y en gloria. Y esto lo vemos representado bíblicamente a través de la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 7, a lo cual dice: 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Nos habla acerca de su nacimiento, lo cual es el cumplimiento de la promesa que es dado desde el protoevangelio, con el cumplimiento en los evangelios, y que nos lleva al culmino de las Sagradas Escrituras. Nos habla acerca de su sacrificio en la cruz, de su sangre derramada con la cual limpió todos nuestros pecados y pagó a precio de sangre nuestras vidas. El credo de Atanasio, en una de sus porciones, menciona: adoramos a un solo Dios en Trinidad, y la Trinidad en unidad, sin confundir sus personas ni dividir sus sustancias. A través de esta clase hemos querido manifestar, a través de cada video, cómo la himnología está representada en la cristiandad actual.
y en que esas promesas, en que estos cánticos no son más que exponer la palabra de Dios, a lo cual vemos la hermosura de esa promesa dada desde el principio al primer hombre y la primera mujer. Cuando Dios se dirige a la serpiente tentadora, diciendo: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Y curiosamente, la Nueva Biblia de las Américas traduce esta siguiente porción con que él, refiriéndose a esta simiente de la mujer, ¿quién él? A este Mesías, a esta promesa. Te pisará en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Una promesa acerca de que un enviado de Dios iba a venir. Y si hablamos de enviados de Dios, podemos ver muchas referencias bíblicas en el Antiguo Testamento, que son una sombra, tipo y figura, simbolismos, representaciones, manifestaciones en cómo Dios recuerda a su pueblo. Le recordó a Abraham de que hay una promesa de un Mesías. Tanto la palabra Mesías como la palabra Cristo significa ungido. Ungido. Y sí, ciertamente, la Biblia habla de muchos que fueron ungidos para servir a Dios o para dirigir al pueblo de Dios. ¿Qué es lo que lo diferencia entonces cuando hablamos de Cristo? Cuando nosotros vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 16 de la Nueva Biblia de las Américas, nos dice: Jacob fue padre de José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Jesús el Cristo, este ungido y enviado de Dios, el cual es más que cualquier otro ungido. Sí, sacerdote, pero más que los demás sacerdotes. El primer capítulo de Juan, Evangelio según San Juan, versículo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Más adelante, en el versículo 14, nos declara que el Verbo fue hecho carne. Y si unimos estas porciones acerca de la primera carta de Juan con el Evangelio según San Juan, este Verbo, la segunda parte de la divinidad de Dios, es aquel que tomó un cuerpo físico, fue encarnado para venir a esta tierra y llevar así a cabo el cumplimiento de la promesa que fue dado desde el protoevangelio. A pesar de que tenemos varias referencias acerca de cómo Dios se manifiesta de una manera visible a su pueblo, podríamos decirlo, no es que ya haya sido encarnado. Hay una porción en Hebreos que a mí me gusta mucho, en Hebreos 11, hablando acerca de aquellos hombres de fe que murieron sin ver el cumplimiento de la promesa. Porque la promesa fue cumplida cuando Jesús fue nacido de María y vino a esta tierra en condición de hombre, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, llevando sobre sus espaldas el pecado de la humanidad, siendo tentado en todo, para así no tener excusa de decir que Él no nos entiende. Cuando Él, siendo Dios,
nos estimó el ser igual a Dios, sino que nos comprende a cada uno de nosotros por amor de sí mismo. Cuando nosotros vemos reflejado a este enviado de Dios, a Jesucristo, al Cristo, nos podemos dar cuenta de que va más allá. Su fuerza, su fe, incluso sus obras, podríamos decir, van más allá del entendimiento humano o fuera de este mundo, ya que el Cristo, el Hijo de Dios, no es cualquier ser, es Dios mismo, hecho carne. En el himno de Tierra de Palestina, en la porción del coro dice: eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Eres una historia inolvidable. A lo largo de las épocas y de las eras, el ser humano o la humanidad ha buscado incansablemente el encontrar esa relación que hay, un vacío en el corazón de necesitar o de requerir un ser divino. Porque en realidad, desde nuestra creación, desde que llegamos a esta tierra, hay un propósito para cada uno, el cual es conocerle. El Evangelio según San Juan nos dice: esta es la vida eterna, que te conozcan. Que te conozcan. Es por ello que vemos a la humanidad envuelta en un círculo incansable de querer encontrar esa divinidad. Y cuando vino nuestro Señor Jesús, el cual fue crucificado, y Pedro declaró en Hechos, en los Hechos de los Apóstoles, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, Jesucristo. Vino a ser una marca, una huella, una mella en la historia, para decirnos: hey, aquí estoy. Soy el enviado. Soy el ungido, no cualquier ungido. Soy el enviado, no cualquier enviado. Soy el Salvador. Él es el Cristo, nuestro Señor Jesús. Y nos menciona en la tercera estrofa, el himno: quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén, porque si tuvieran vida estas paredes, nos hablarían tantas cosas que a lo largo de la historia, por guerras y pleitos de gobierno y poder, han llegado a ser calladas o silenciadas. Pero cuando leemos las Sagradas Escrituras y depositamos vuestra fe, sabiendo en que Cristo vino a ser revelado y Él es nuestro Salvador, podemos darnos cuenta y cobran sentido todas estos simbolismos, estas sombras que vienen desde el Antiguo Testamento. Porque si realmente quisiéramos entender el Nuevo Testamento, necesitamos el Antiguo Pacto, lo cual compete a uno mismo. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador, y en esos hermosos olivares, en el Monte de los Olivos, donde tuvo una oportunidad, una plática y una petición diciendo: mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si es tu voluntad de mí pasar esta copa, que así sea. Pero no quiero hacer mi voluntad, sino la tuya.
Padre. Como sabemos, dentro de los pecados, de los primeros pecados, o el pecado original, decimos, pues es que comieron de la fruta prohibida. Pero realmente fue por desobediencia. Y Cristo, el Verbo, hecho carne en Jesús, vino a ser y enmendar ese error, siendo obediente. A lo cual, en la cristiandad de hoy en día, es lo que requerimos: obediencia. Cuando hablamos de que Cristo, de que Dios es un Dios de orden, es porque Él nos ordena a través de sus palabras, diciendo: si te acordares, si pusieras en memoria, si no te olvidares de todos mis mandatos, mis preceptos, mis estatutos, de todas mis ordenanzas, todas sus órdenes, entonces seremos benditos entre la tierra. Y no de nosotros, no por nosotros, ni por nuestras propias fuerzas, sino porque Cristo, por amor de sí mismo Dios, Él vino a que lo conociéramos y quiere que lo conozcas. Eres la historia de la sangre del unigénito, Hijo de Dios.